¿Sabes cómo se crea una ley? ¿O sabes qué es el proceso legislativo? Si no lo sabes, no te preocupes, pues en este video hablaremos precisamente de este tema. Una ley nace o se crea a través del proceso legislativo. Este término lo podemos definir como el conjunto de pasos que se tienen que seguir para la creación y promulgación de una ley. Dicho proceso consta de 6 pasos o etapas, las cuales son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Como dijo mi compañero, la creación de una ley está compuesta por varios pasos. Yo les vengo a hablar del primero, la iniciativa. A la iniciativa se le podría considerar como la semilla de una ley. Es la primera fase de su creación y consta de varios procesos antes de pasar a la siguiente. Consiste en presentarle a la ley directamente una iniciativa, una idea, una propuesta legal o un proyecto en mano. Para que se le pueda dar rienda suelta a cualquiera que haya sido la iniciativa presentada, es necesario hacerla pasar por dos órganos legislativos. La Cámara de Origen, que es donde se presenta la iniciativa, con el propósito de analizarla y determinar si podría obtener algún tipo de validez legal. Y la Cámara Revisora, que es aquel lugar en donde sucederá la discusión al respecto. Para que se pueda determinar quién posee las facultades para llevar dichos procesos a cabo, la Constitución nos ofrece un respaldo, el artículo 71, que es el que alega a quién le compete iniciar leyes o decretos. Citando, el artículo 71 nos ilustra con lo siguiente. El derecho de iniciar leyes o decretos le corresponde a 1. Al presidente de la República, 2. A los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, modificado por la reimpresión de la Constitución, 3. A las legislaturas de los estados. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. En el pasado, parte fundamental de este proceso era que existiese la facultad y el derecho de que cualquier individuo o asociación pudiese presentar su iniciativa ante la ley. Esto estaba respaldado por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en 2010, los senadores y diputados se deshicieron de esa facultad. Todo esto debido a la contraposición que existía entre el reglamento y la Constitución sobre sus lugares jerárquicos en la ley. Más tarde, y como podría esperarse, la polémica sobre esta decisión no tardó en aparecer. Ante esto, con la intención de enmendar dicha radical decisión, el 9 de agosto de 2012 se le añadió al artículo 71 un inciso nuevo, que nos ilustraba sobre la nueva naturaleza de elección de las iniciativas. Citando, el derecho de iniciar leyes o decretos compete, 4, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. Discusión en derecho inicia cuando se realiza un acto de debate en el cual se discute con las dos cámaras acerca de un tema o propuestas para que al final se llegue a un acuerdo de que se aprueben o no se aprueben. Es entonces que entra la discusión de la iniciativa, por la cual se enfoca en propuestas de leyes en cualquiera de las cámaras. Pero cuando se trata de artículos constitucionales, en este caso del 72, primero debe de ser discutido por la Cámara de los Diputados, porque aquel artículo explica que la ley no solo debe de pertenecer a las cámaras, así que la ley del Congreso, junto con sus reglamentos y funciones, son como un modo de llegar a una discusión para luego proceder con votaciones. Algunos de los puntos del artículo 72 es aprobar una propuesta de la Cámara de Origen, para luego pasar a su discusión a la otra Cámara, reputarlo aprobado por el Poder Ejecutivo y devolverlo a la Cámara de Origen con un periodo de 30 días, entre otras más. En la etapa de aprobación, sucede que ambas cámaras, tanto origen como revisora, aceptan el proyecto de ley que ya anteriormente se había presentado. Durante esta etapa pueden ocurrir tres cosas. La primera es, si alguna de las cámaras no aprueba el proyecto, este simplemente se desechará y no se volverá a presentar. La segunda, en caso de que ambas cámaras lo acepten, se tendrá que pasar por un proceso antes y ese es el siguiente. Se hará una votación en forma nominal. Eso quiere decir que cada miembro de la Cámara tendrá que votar a favor o en contra. Una vez que se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Origen, se pasará a la Cámara Revisora para una discusión. De ser aprobado, el proyecto pasará al Ejecutivo para una formulación de sus observaciones.
En caso de que el Ejecutivo no devuelva el proyecto con su formulario en un tiempo estimado de 10 días, este se considerará aprobado. Y la tercera es que después de que el Ejecutivo formulara sus observaciones y en estas se rechace totalmente el proyecto, este tiene la obligación de regresarlo a la Cámara de Origen para un mismo proceso en el cual esta vez las cámaras tendrán que votar a favor o en contra del nuevo proyecto con las formulaciones ya enviadas. Para que este proyecto pueda pasar de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, se necesitan las 2/3 partes de todos los votos obtenidos en la Cámara de Origen. Una vez que la Cámara de Revisión acepte este proyecto, se enviará al Ejecutivo ya convertido a ley o a decreto para que éste simplemente dé su promulgación. La sanción. Esta palabra es polisémica dentro del derecho, ya que puede referirse al castigo que se le da a una persona por infringir alguna ley o puede referirse a la cuarta etapa del proceso legislativo. En este caso hablaremos por la segunda aceptación, que se refiere a la aceptación solemne, que es el Ejecutivo que le da el proyecto o que le manda el Congreso de la Unión. Esto se logra a través de una firma o rúbrica del Ejecutivo, que puede ser el presidente a nivel nacional o el gobernador a nivel federal. Este puede negarse a su aprobación solo una vez por proyecto. A esta negación se le conoce como derecho de veto. En caso de ejercer este derecho, la ley volverá al mismo proceso. En caso de ser aprobada nuevamente por las cámaras del Ejecutivo, no podrá negar su aprobación. Luego de recibir el proyecto modificado, el Poder Ejecutivo deberá ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación después de la aprobación. La aprobación de las cámaras y del presidente no es suficiente. La ley debe y es necesario que sea conocida por todos los residentes del país. En los diferentes estados de la República equivale a publicarlo en la Gaceta Oficial. La iniciación de la vigencia es la sexta y última etapa del proceso legislativo, y como su nombre indica, en esta etapa se lleva a cabo la iniciación para que dicha ley, que ha pasado por las 5 etapas anteriores, entre en vigor. Existe un transcurso entre la publicación y la entrada en vigor de la ley o disposición. Dicho transcurso se denomina vacatio legis. Ahora bien, ¿cuándo entrará en vigor dicha ley? Cabe señalar que existen dos sistemas para que esto se lleve a cabo: el sucesivo y el sincrónico o simultáneo. El sincrónico o simultáneo quiere decir que la entrada en vigor es al mismo tiempo en todas las partes de la República. Aquí está muy claro. Por otro lado, el sucesivo quiere decir que la entrada en vigor es de 3 días después de su publicación y en lugares distintos a su publicación es de un día por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad, adicionando los 3 días. Esto suena algo confuso, pero quiere decir que la entrada en vigor varía según la distancia. Por ejemplo, una ley entrará en vigor en toda la República iniciando en el estado de Yucatán. ¿Cuándo entrará en vigor en Oaxaca si se sabe que la distancia entre estos dos estados es de 1358.3 kilómetros? Solo se tienen que hacer algunas operaciones para saberlo, y así obtenemos que la ley entrará en vigor en Oaxaca en 37 días después de que entre en vigor en Yucatán. Los dos sistemas mencionados están establecidos en los códigos tercero y cuarto del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal.